Gracias, Rafael. Bueno, entonces, continuando con lo que quedamos el viernes pasado, hoy vamos a hablar acerca de la administración de archivos de Oracle. OMF en la abreviación de Oracle, y consiste en unos parámetros del motor de la base de datos, es decir, unos parámetros de la instancia, en donde se define la ubicación de los archivos por default para ciertos tipos de archivos. Entonces, en la diapositiva encontramos que hay tres parámetros que corresponden al dbCreateFileDes, el dbCreateOnlineLogDes, con una n al final, ahorita les explico qué es esa n, y el dbRecoveryFileDes. El primero nos define la ubicación por default de los archivos del sistema y archivos temporales. El segundo nos define la ubicación de los reolog files y donde están creados los control files. Y por último definimos dónde queda el flash recovery area. Entonces, en este segundo parámetro, esta n significa que yo puedo tener n directorios para almacenar los reolog files. Cuando estemos viendo los últimos capítulos o los primeros de Workshop 2, no tengo ahorita presente exactamente en cuál es, vamos a ver que hay una norma o una recomendación de Oracle que nos indica que debemos multiplexar o multiplicar, en una palabra más sencilla, los diferentes archivos de reolog y de control file para reducir la pérdida ante una falla en esos tipos de archivos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo se modifica ese archivo. En el caso dado en que yo quisiera modificar eso, y creo la sentencia con la que estamos ejecutando acá, estamos creando un table space sin ninguna definición y sin ningún otro parámetro. Entonces, cuando lo hagamos en la práctica, ahorita al final del capítulo, vamos a observar que él me crea el archivo en este home. Lo que pasa es que si lo selecciono, me selecciona la marca de agua. Bueno, entonces, ¿qué tipos de archivos se van a guardar en esas ubicaciones? Se van a guardar los table space, los reologs, los control files, los arcade logs, unos archivos que son de seguimiento de cambios en los bloques, los flashback log y los backups de reman. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir el crecimiento de nuestra base de datos? Entonces, como nuestras unidades de almacenamiento son table space, y esos table space están asociados a data files, en la medida en que yo empiezo a insertar datos, mis índices empiezan a crecer, pues en algún momento nos quedaremos sin espacio en los table space. Entonces, la manera en que nosotros crecemos el espacio de nuestra base de datos, lo hacemos a través de la creación de un nuevo table space o de añadir data files a un table space existente, o incrementando el tamaño, o diciéndole que lo haga automáticamente. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Entonces, si yo quiero crear un nuevo table space, pues lo voy a asociar a un nuevo data file y tengo que tener espacio libre en el disco duro, ¿cierto? Pero si lo que yo quiero es adicionar un nuevo data file a un table space existente, yo lo único que tengo que prever es que el tamaño de ese table space no me vaya a desbordar el número de archivos que tiene permitido Oracle para el número de data files. Adicionalmente, puedo modificar el tamaño de un table space haciendo un resize, ampliando el tamaño. Él me va a ampliar el tamaño del table space y del data file. Y puedo habilitar una opción que tiene Oracle a nivel de table space para que él incremente automáticamente el espacio. Esta función no es recomendada habilitarla porque una de nuestras funciones es estar monitoreando el crecimiento de la base de datos. Bueno, ahora
Con base ya en estos conceptos vamos a empezar a hablar de Oracle ASM o Automatic Storage Management. ¿En qué consiste y cuáles son sus propiedades principales? Entonces, ASM es un desarrollo de Oracle que nos permite tener portabilidad y alto desempeño en clúster de archivos, es decir, en almacenamiento. Nos permite administrar de una manera mucho más efectiva y eficiente los archivos de una base de datos de Oracle. El comportamiento de los discos, tanto de acceso como de lectura y escritura, se ve balanceado de una mejor manera. Permite hacer alta disponibilidad de los datos y resuelve diferentes inconvenientes que se presentaban con la administración del almacenamiento cuando lo hacíamos a través de un sistema operativo. Entonces, miremos esta gráfica que tenemos acá, Rafa, y mira que tenemos el sistema operativo, teníamos un volume manager y un file system, después venía la base de datos y después venía la aplicación. Entonces lo que estamos haciendo con Oracle ASM es quitarnos el sistema de archivos del sistema operativo de encima y escribir directamente en los discos. ¿Sí queda claro ese concepto? Rafa. Ah, carajo, yo no te estoy escuchando a ti, Rafa. Marco escribió que estaba enfermo, que tal vez no llegaba. Entonces empecé con Rafael. Pero Rafael sí me escucha, pero yo no lo escucho a él. Revisa tu micrófono, Rafa. No, pero sí porque estábamos hablando, estábamos conversando. Hola Rafa, ahora sí, háblame a ver si ahora sí te escucho.
Ahora sí te escucho, Rafa, ¿cómo vas? Me tocó iniciar cookie, volver a entrar y ya. Ah, jue madre, bueno, listo. ¿Hasta dónde me escuchaste? Ana, ¿tú me escuchaste todo? Ya escuché todo, que le comentaba que pues, teóricamente se entiende lo que ahora, con ahora con el ACM, toma esa parte del país y del poder y del volumen, ¿no? Sí, o sea, realmente lo que está haciendo Oracle con ASM es quitarse de encima un poquito el sistema operativo y escribir directamente a los discos para mejorar el desempeño. Entonces, continuando, aquí vemos unas características importantes y unos de los beneficios más importantes de ASM. Entonces, ASM no va a escribir a través de volúmenes lógicos, es decir, va a escribir físicamente en los discos. Provee una reconfiguración y rebalanceo dinámico de los discos, es decir, y me voy a pasar al tablero para hacerte la explicación. ¿Qué hace Oracle en ese sentido? Entonces vamos a suponer que tenemos nuestros dos discos. Los voy a hacer pequeñitos para que no... los voy a hacer pequeñitos, pero no los voy a hacer mal. Vamos a hacerlo por lo menos parejitos. ¿Cierto? Tenemos nuestros dos discos. Y se acaba el marcador. Y se me olvidó comprar los marcadores nuevos hoy, pero bueno. ¿Cierto? Entonces vamos a suponer que acuérdate que hay alta disponibilidad, normal y external, ¿cierto? Dijimos que para alta disponibilidad necesitamos al menos 3 discos, para normal necesitamos 2 discos y external de 1 en adelante, ¿cierto? ¿Sí, ¿sí te acuerdas de eso? Listo. Entonces, cuando es external, el sistema de almacenamiento que yo utilice se encarga de hacer la redundancia. Entonces, en este punto no hay el rebalanceo que habla Oracle. Pero cuando hablamos de normal o de alta disponibilidad, eso quiere decir que con el segundo disco que yo tengo, o el tercero, ¿cierto? Él, ¿qué hace? Él escribe una A, va al otro disco, escribe una A en esta normal, ¿cierto? Pero resulta que por acá escribió una B, la escribe por acá, y en determinado momento este sector falló, ¿cierto? Él automáticamente y de manera autónoma es capaz de recuperarse y buscar y poner la A en otro sitio. Cuando estamos hablando de normal o de alta disponibilidad, ¿cierto? O en el caso dado que este disco falle totalmente, él va a ser capaz de replicar la información en el nuevo disco de manera automática y sin tener pérdida de información. Entonces, como te puedes dar cuenta, Oracle implementó a través de ASM una alta disponibilidad para el almacenamiento. ¿Sí me hago entender con ese concepto? Entonces, exacto. Entonces, si yo quiero depender de una SAN, por ejemplo, utilizo external, porque yo sé que allá tengo RAID 5 y allá el proveedor de la SAN me va a responder por la información. Pero si, por ejemplo, tuviera discos locales, yo podría utilizar la configuración de normal o de alta disponibilidad para mitigar la pérdida de información en el caso de una pérdida de un disco. Eso por un lado. Por el otro, él permite hacer un rebalanceo de la velocidad de los discos
provee redundancia por archivo. ¿Cómo? No te escuché, Rafa. 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 Rafael.